todo cuando es algo que has elegido por vocación. Yo siempre digo que para ser docente hay que tener vocación, pero también en saber enseñar con el corazón, porque una cosa sola no vale, hay que encontrar bien el equilibrio entre esas dos cosas, ¿no? Y bueno, también es verdad que lo llevo diciendo tiempo que desde hace unos años para acá nuestra profesión se ha ido llevando como cada vez a menos, con menos prestigio, es muy dura, muy sacrificada. Ahora se necesita gente con mucha fuerza mental, por decirlo así, mucho equilibrio emocional. Y bueno, pues se lleva como se puede, con toda la alegría. Tengo la suerte de dedicarme a lo que me encanta y muy agradecida, la verdad. Loida, buenos días. Buenos Felicidades días por ese reconocimiento y además por todos los años anteriores en los que ya estabas en ese top 10 de mejores profesores de nuestro país. Claro, hablas de educar con corazón, en medio de un sistema cada vez más burocratizado, con aulas muchas veces masificadas. ¿Cómo se compagina, cómo se aterriza ese educar con corazón? Pues mira, sobre todo gracias a los compañeros que tienes en el cole. Porque como bien dices, yo misma soy directora, pero también soy tutora de un infantil de 3 años. Se hablaba de una bajada de ratios que yo entiendo que hacerlo de sopetón es muy complicado. Aún en mi centro, por ejemplo, no se ha bajado. Entonces tiramos mucho de los compañeros y compañeras que hay en el centro, ¿no? Y de las familias, porque no todos los días son buenos, siempre lo digo. Hay días muy bonitos, pero hay días en los que a lo mejor te planificaste unas actividades maravillosas y por alguna circunstancia pues no funcionó, ¿no? Entonces son los compañeros y compañeras los que te levantan del suelo, los que te dicen sí puedes, sigue adelante. Y luego pues todas esas formaciones que vas haciendo, te vas reciclando y dices tú, guau, pues eso lo voy a intentar yo. Y ya no porque copies otro sistema que pueda funcionar, sino porque a raíz de ese surge otro. Y también decimos que no, lo que me funciona un año con un grupo, me funciona al año siguiente. Entonces, todo ese meneo, ¿no? Como llamo yo, de redes sociales, de compartir con otros compañeros de otros países, incluso, es lo que nos enriquece y lo que nos hace no perder la alegría, ¿no? Por enseñar, que es de lo que se trata. Loida, entiendo que es una profesión muy vocacional porque hay a quien le gusta muchísimo estar con niños, con niñas, lidiar entre comillas con ellos, y aquí se me ve un poco la patita, y a otros que dicen, uy, yo me volvería loca con ese jaleo. ¿Cómo lo llevas tú eso? ¿En qué medida consigues que estén lo más tranquilos posibles, que te hagan caso, que te escuchen? Pues mira, yo siempre digo que para mí hay dos grandes claves en este asunto, dos grandes trucos. Y son, en primer lugar, las rutinas. Es decir, cuando son niños y niñas, siempre que tú tengas una planificación bien elaborada, tengas claro cuáles son los diferentes momentos que quieres tener a lo largo de la mañana, ya tú te ves resuelta y confiada, ¿no? Entonces, cuando ya tú esa parte la tienes conseguida, se transmite al alumnado. Día a día, cuando ellos se van acostumbrando a esa planificación o a esa rutina, que ojo, no hay que confundir rutina con aburrimiento, ¿no? Me refiero a establecer unos tiempos y unas actividades determinadas y también unas normas. Es decir, no hay que ser tampoco demasiado autoritario, sino decir, oye, pues si vamos a usar unas tijeras, ¿no? Pues enseñarle al alumnado las tijeras. ¿Para qué sirven? ¿Para qué no sirven? Porque muchas veces damos por sentado que yo entro en un aula y el alumnado tiene que saber cómo se usan las tijeras. Y para nada. Entonces es partir de cero, enseñar esas pautas. Entonces, al tener esa rutina ya establecida, el alumnado comienza a portarse mejor y el clima comienza a ser súper agradable, ¿no? De repente, y empiezas a disfrutar. Y luego, la otra gran parte que es necesario tener es la de ver el mundo desde el punto de vista de un niño o de una niña. Ahora que es Semana Santa, tenemos a los niños y niñas en casa, evidentemente. Muchos padres y madres tienen que seguir trabajando, algunos tienen la suerte de traérselos al trabajo y nos sorprendemos de que se aburran, y no, o sea, tienes que ponerte en el lugar del niño y de la niña, entender pues qué circunstancias para ellos no son tan motivadoras y ofrecerle actividades que sí lo sean. Es el momento ahora, yo siempre lo digo, de aprovechar tiempo de calidad con nuestros hijos, aunque es verdad que la vida laboral no siempre es favorable en este sentido, pero hay que hacer un parón necesario en casa, o sea, si vemos que de repente están dando un poquito la lata o lo que sea, oye, pues me freno, ay, ¿qué quieres hacer con papá o con mamá o con tu tía o tu tío? Pues venga, vamos a hacerlo y jugar. O sea, ser niños y niñas otra vez porque desgraciadamente la vida de adulto nos hace que la olvidemos, ¿no? Entonces, frenar y divertirnos como si es tirarnos un cojín o como si es mancharnos la cara con harina. La típica caseta que también podemos hacer, ¿no? Porque sí. En cualquier caso hay que también estar con ellos. Loida, en un momento además en el que la educación está cambiando mucho, ¿cómo se lleva lo que hablábamos, ¿no? De esa empatía, de ese ponerse en el lugar de un niño pequeño en este caso, con otro concepto que sí me gustaría que nos explicaras
tu relación con este término de la autoridad y el liderazgo? Que imagino que también se irá viendo conforme los chiquillos van creciendo. Pues mira, sí, lo hablamos mucho, de hecho, en el centro. Yo trabajo mucho en el cole, la educación emocional, y sí que hemos visto pues un alto porcentaje desde que ocurrió lo de la pandemia, que nos tuvimos que quedar en casa. Hemos visto pero un porcentaje elevadísimo de alumnado que le cuesta concentrarse más, que le cuesta seguir unas pautas, las contestaciones, y ya no solo hablamos de niños burbuja, como hemos hablado toda la vida, sino de padres y madres burbuja, es decir, al niño no se le puede regañar, al niño no se le puede decir nada, porque enseguida el profe o la profe le tiene manía. Antes es verdad que teníamos la autoridad suficiente como para decir, bueno, pues este juguete, imagínate, ¿no? Pues a un alumno de primaria, pues esta libretita que dibujaste me la quedo aquí hasta que venga tu padre o tu madre a hablar conmigo. Hoy en día realmente eso no existe, es decir, ya tú sabes que cuando le quites esa libreta, ese cuaderno o ese juguete, el padre va a venir enfadado contra ti, o la madre, ¿no? Entonces, claro, es muy duro. Hemos tenido, de hecho, en mi centro, yo como tutora y directora, he tenido muchos problemas graves este año, de tener que llamar incluso a la Guardia Civil. Se pasa mal porque los problemas del cole nos lo llevamos a casa. No es algo que digas tú como trabajar en una oficina, que si hoy no sellas un papel o no le das un registro de entrada ya lo harás mañana. Nos comemos los problemas de nuestro alumnado como si fueran nuestros propios hijos. Muchas veces hay problemas que se tienen que solucionar en un juzgado o con asuntos sociales y tampoco podemos mediar, y es muy muy duro. Entonces yo solicito desde aquí, pues a la consejería sería muy importante la figura del psicólogo, aunque sea de forma rotativa en los centros, porque hay mucho alumnado con muchos problemas de salud mental que los profesores hasta un punto podemos abarcar, pero no somos profesionales del sector, y cada vez nos vemos con más problemática en ese sentido y que estamos solos en ese aspecto. Entonces volvemos a lo de siempre, o sea, tiro de mis compañeros y mis compañeras para desahogarnos, para tomar algo después y para intentar retomar todo de la mejor manera posible al día siguiente. Porque ¿qué situaciones se dan? Para entender un poco, ya nos dices que evidentemente no eres psicóloga, no puedes determinar si hay algún problema de alguna enfermedad mental o es un problema de comportamiento, pero ¿qué situaciones viven ustedes en ocasiones en las aulas? Pues mira, de repente nos vemos con más alumnado con mutismo selectivo. Es decir, no sabemos por qué, no hay una causa determinada. Sí sabemos que es alumnado que tiene un alto índice de ansiedad que no sabe gestionar. Entonces, claro, si tengo la figura de un orientador o orientadora en el centro, pero no es un psicólogo, volvemos a lo de antes. Entonces, claro, ¿cómo actúo yo con ese niño, con esa niña? Que no habla, que no quiere hablar. Claro, entonces, ¿lo esfuerzo, no lo esfuerzo? Nosotros desde el refuerzo positivo lo trabajamos, pero ya estamos viendo que las herramientas se agotan y que el alumnado no avanza. Tenemos alumnado también con muchos problemas porque los padres se están separando, ya sean dos papás, dos mamás o un papá y una mamá. La separación no es amistosa, porque cuando hay amistosa hay menos problemas. Discusiones, pues todo lo que pueda ocurrir dentro de una casa que no sabemos después. El niño o la niña ya no confía en los adultos, entonces hay que volver a ganarse la confianza de ese niño o de esa niña. Alumnado que a lo mejor tú vas detectando que viene sin comer o que no ha descansado las horas suficientes. Entonces son muchos problemas que a lo mejor una persona profesional que se dedica a ese campo, dedicándole pues un par de sesiones, el niño podría avanzar o la niña podría avanzar y mucho. Esto desde luego nos tiene que hacer llevar una reflexión también a los ritmos, a los tiempos y a la personalidad de cada uno, que aquí no sé cómo se manejan los tiempos también, Loida, para atender la peculiaridad de cada niño, de cada niña y entender que son eso, que están creciendo y que también requieren unas atenciones específicas. Correcto, mira, en infantil siempre lo diré, tenemos la gran suerte de que el aprendizaje es globalizado y es mucho más flexibilizado, ¿no? Entonces, bueno, puedo ir dedicando, que de hecho lo hago, voy dedicándole tiempo a cada uno de mis alumnos y alumnas pues a ratitos. Entonces pues hago una actividad en gran grupo, pues mientras ya se va terminando dedico actividades al resto de la clase y me dedico pues a dos en concreto que les quiero trabajar, pues eso, la expresión oral o lo que sea, o que vayan perdiendo el miedo a interactuar con los adultos, ¿no? ¿Qué ocurre en primaria? Que es más difícil porque el horario es más cuadriculado, es decir, a primera matemática, segunda lengua, luego inglés. Entonces claro, ¿en qué momentito sacas tú a ese niño o a esa niña del aula o le quitas tiempo de otra asignatura para abordar este tema? Entonces a veces nos vemos haciendo milagros para encima trabajar estos temas, que el alumno no se vea tampoco encasillado o señalado, porque si no todavía confían menos, ¿no? Entonces ya ahí tengo que decir y aplaudir, ¿no?, la labor del tutor o la figura del tutor, que se está perdiendo, también es importante saberlo,
Cada vez se habla más de la figura del especialista. Yo soy el de inglés, yo soy el de francés, yo soy el de educación física, pero claro, ¿qué pasa con el tutor? Que el tutor es el pilar y el motor para que el alumno o la alumna se sienta querido, respetado, escuchado y tenga la confianza para poder aprender, ¿no? Porque si tiene un problema, a quien va a acudir es al tutor. Entonces, desde aquí de verdad que se siga manteniendo esa figura de tutor porque es muy necesaria. ¿Y por qué dices que se está perdiendo? Hombre, porque, te soy sincera, la carga burocrática de un tutor o de tutora cada vez es mayor. Sinceramente te pagan unos 30 y poco euros de más por ser tutor y se habla en cualquier centro, o sea, es que no compensa. Es que por 30 euros al mes, la elaboración de programaciones, el atender esa diversidad, el llevarte a casa esos problemas psicológicos del alumnado que no se puede abordar. Y luego, claro, si tú eres especialista, no tienes que atender a los padres o a las madres. Entonces, claro, muchos me lo dicen, dice, para mí es más sencillo ser especialista que ser tutor. Claro. La verdad que es una realidad compleja, es verdad que bueno, aquí siempre te llamamos por cuestiones amables, ¿no? Como ese premio que has estado más nominada en muchas ocasiones y finalmente llegó ese reconocimiento, ese premio Educabanca a la mejor docente de España 2023 en educación infantil, que nos gusta mucho siempre llamarte por este motivo, pero claro, hay una realidad muy compleja dentro de las aulas. Ustedes reclaman también más reconocimiento social, ¿verdad, Loida? Y que las familias también tengamos, imagino, más paciencia y más empatía, ¿no? Por el trabajo que ustedes realizan. Nos queda muy poquito tiempo, pero que creo que es bueno también ese llamamiento, ¿no? A cada uno de nosotros, a los padres, a las madres, por tener esa simpatía con esta profesión tan compleja y tan importante. Yo entiendo, y sobre todo nos pasa con papás o mamás que tienen hijos únicos y están empezando en educación. O sea, yo entiendo que es difícil dejarle a tu hijo o a tu hija a un desconocido y quieres saberlo todo sobre él, sobre ella. Cuántos años estudió, qué experiencia tiene, si se le dan las manualidades o si no se le dan, ¿no? Y muchas veces comparamos incluso con otros docentes. No todos somos iguales, igual que los niños. A unos profes se les da mejor la música, a otros la plástica, a otros la educación emocional. Entonces, paciencia, de verdad que confíen en los profesionales, así como confiamos nosotros en el piloto cuando nos subimos, por ejemplo, en el Vinter. A nadie se le ocurre, siempre lo digo, si hay turbulencias, tocar en la puertita y decirle, mire, disculpe, ¿le importaría unos créditos más a la izquierda, que a lo mejor hay menos viento, lo que sea, ¿no? Entonces, nosotros confiamos. Vamos a un dentista y confiamos en que, oye, pues, los miligramos que me ponga de anestesia o lo que sea, pues son los adecuados para mí, ¿no? Pues lo mismo con un docente. Se ha hecho su trayectoria, se hace sus formaciones, se dedican cuerpo y alma por el alumnado. De verdad que confíen, que transmitan esa fluidez en la comunicación, porque al final trabajar en equipo es lo que realmente funciona. Eso siempre es importantísimo. Loida González, profesora y directora del CEIP Las Ares en Fuerteventura, que ha recibido el premio Educabanca a la mejor docente de España 2023 en educación infantil. Gracias por habernos acompañado este ratito aquí en la radio. Ha sido un placer conocerte en persona, de verdad, después de llamarte en tantas ocasiones, y verte es un verdadero placer, y que todos tomemos nota de lo que necesita para realizar bien su trabajo. Un abrazo fuerte. Un abrazo y gracias por la invitación. Gracias.